Muy buenos días. Con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles hoy, 4 de marzo del 2025, en una nueva sesión de coyuntura. Como habíamos anunciado desde marzo, tenemos un nuevo horario, las 8 de la mañana. Esperemos nos resulte este cambio. A propósito del Día Internacional de la Mujer, que conmemoraremos en próximos días, hoy vamos a dialogar sobre la situación de las mujeres. Nos acompaña Violeta Barrientos para motivar la reflexión. Solo unas breves palabras para comentarles que el lema que ha lanzado Naciones Unidas para este año es para las mujeres y niñas en toda su diversidad: derechos, igualdad y empoderamiento. ¿No? Con este tema, Naciones Unidas busca reivindicar la igualdad de derechos, el tema del poder y las oportunidades, ¿no? Y además lo menciona explícitamente con un futuro feminista en el que no se deje a nadie atrás. Eh, por eso también, y ustedes ven el título de nuestra sesión del día de hoy. Además, también sería bueno mencionar que este año se enmarca en el 30 aniversario ya de la Declaración de Beijing, documento que ha sido clave, ¿no? En los temas de igualdad de género, que se ha conseguido mucho desde su adopción en términos jurídicos, acceso también a servicio o participación de las mujeres, pero sabemos que en el último tiempo vivimos algunos retrocesos, o la sensación para todas nosotras de que estamos retrocediendo o que los avances se han estancado en términos, sobre todo de poder, en términos de igualdad. Violeta Barrientos es doctora en literatura y estudios latinoamericanos por la Universidad de París 8. Ella tiene un máster en sociología política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es abogada de base por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es escritora, es feminista, es docente universitaria, consultora en temas de derechos humanos, sexualidad, género, teorías, prácticas, representaciones. Sus temas de interés tienen que ver con la gobernabilidad, la biopolítica, el cuerpo, las teorías queer, las representaciones y memoria en el área latinoamericana. Ella es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Maestría de Género y Desarrollo de San Marcos, además de ser docente en el Diploma de Género y Desarrollo que implementa DESCO en alianza con el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra. Muchísimas gracias, Violeta, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos esta mañana para motivar la reflexión. Te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Molvina. Bueno, buenos días a todos, todas. He aceptado así la invitación a quemarropa que me hizo Dejo, pese a estar en plena mudanza, cosa que también me impidió un poco estar al tanto. De repente, alguna de ustedes ha estado más al tanto de lo que se ha discutido en la reciente reunión por los 30 años de Beijing, ¿no? Pero bueno, me imagino que debe ser también algo relativo a lo que voy a decir ahora, ¿no? Estábamos antes de iniciar la reunión comentando con Eduardo y Molvina sobre cómo han sido los últimos 8 de marzo de las mujeres y, y la verdad que distan un poco de la alegría con que se celebraban, por ejemplo, en 2016, no, perdón, 2017, 18, luego del Ni Una Menos, ¿no? Esto, sin embargo, no significa que los grupos feministas se hayan desmovilizado, ni cosa por el estilo, ¿no? Creo que
todo el mundo está con el mismo sentimiento de impotencia, de la imposición que se ha instalado en el gobierno peruano y que nos ha paralizado de alguna manera en cuanto a poder realizar más acciones de defensa del Estado de Derecho, ¿no? Estamos presenciando lo mismo ahora con la subida de Donald Trump en Estados Unidos, de cómo más bien se desinstala el Estado de Derecho y nos van colocando en un estado de excepción que ya para las mujeres siempre ha sido permanente, ¿no? La violencia, la, la carencia de recursos económicos, etcétera. Entonces, bueno, lo que quería decirles esta vez, también como a modo de esperanza, es no solamente contrastar una suerte de pasado, de que otro tiempo pasado fue mejor, sino también decir que quizás esos progresos que se hicieron durante los gobiernos progresistas en un momento fueron progresos relativos, ¿no? Fueron logros relativos que si bien nos contentaron porque se consiguieron gracias a que los gobiernos progresistas estaban en el poder, eh, y también gracias a la gran presión que se hizo en la calle y en las redes sociales, me estoy refiriendo concretamente al fenómeno del Ni Una Menos, que si se acuerdan, el Ni Una Menos surge en Argentina en junio de 2015 y en Perú en agosto de 2016. ¿No? Y en ambos casos la presencia de la gente en la calle fue multitudinaria, las denuncias se proliferaron en redes, fue un momento así de ciberactivismo, ¿no? Mucho hicieron las redes en poder globalizar el fenómeno, multiplicarlo, pero de otro lado, si uno piensa qué pasó en Argentina después y qué pasó aquí, podríamos pensar también eh, que estas demandas, bueno, fueron muy específicas, ¿no? Fueron demandas identitarias. Y ahora lo que nos tocaría es, sin ese piso democrático detrás, buscar una forma más bien de demandar por la democracia, ¿no? Ahora hay todavía que escalar más arriba, eh, por eso me refería que los logros habían sido relativos, porque quizás también fueron otorgados por gobiernos neoliberales progresistas para un poco recoger la terminología de Nancy Fraser, que diferencia a un neoliberalismo progresista que te da derechos, pero que sigue con una explotación económica, de un neoliberalismo autoritario que ya te queda sin derechos, que sería la fase a la que hemos llegado actualmente, ¿no? Entonces, estos gobiernos progresistas concedieron estos pedidos eh, y aprovecharon también de los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales y los instrumentalizaron, como en el caso norteamericano, usándolos para contraponerse a otras culturas, ¿no? Como el Islam, cosa que ha llevado desgraciadamente a la identificación también del feminismo como una cuestión de modernidad occidental, anticultural en el sentido de combatir otras culturas que no sean occidente y tratar de meter a todo el mundo en una suerte así de tamiz, homogenizar a, a todos en una sola cultura que sería esta visión occidental del mundo, ¿no? Y obviamente que quienes estamos en el feminismo peruano no coincidimos, ¿no? Con esta posición. Quizás ahora que también Occidente ha caído en cuanto a ser un referente de lo que es la democracia, y me refiero no solamente a Estados Unidos, sino también a Europa, desgraciadamente, con todo su rol bélico. Eh, este, ya me perdí la idea. Bueno, con esta pérdida de Occidente como referente democrático, se podrían recuperar también más posicionamientos globales, más, perdón, locales, más epistemologías regionales
y construir otra suerte de modernidad alternativa a esta modernidad occidental, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es, ante el contexto en el que estamos, ¿cómo redireccionamos el camino? Eh, pues no hay cosas perdidas, sino más bien cosas a superar, diría yo, ¿no? Cómo poder hacer más bien autocrítica, cómo aprender lecciones y considerar pues a los grupos que están en movilización, ¿no? Estos grupos, para dar una pequeña característica, estos grupos feministas surgidos en el siglo XXI, son grupos fundamentalmente de jóvenes que sí se han apropiado de lo que son los derechos a la mujer, ¿no? Los derechos de la mujer, los derechos reproductivos, los derechos sexuales. Hay una apropiación de los mismos, pero también varían en cuanto a su percepción de lo político, ¿no? O sea, eh, algunos se restringen solamente a una reivindicación identitaria, otros van más allá, van más a lo radical. Y tengo la esperanza de que a un futuro rompamos, ¿no? Ese cerco de lo identitario para poder llegar a un alcance mucho mayor respecto a lo que es el problema central de la mujer, su explotación económica, ¿no? Entonces, hay cuestiones, temas todavía que no se han trabajado. El tema de la violencia de género, por ejemplo, fue muy levantado por estas marchas, pero desde mi punto de vista considero que, por ejemplo, la violencia de género es un efecto y no es una causa de los problemas de la mujer, ¿no? Entonces nos falta ir un poco más a la raíz, a profundizar en otros aspectos a los que todavía no se ha llegado. Y creo que eso podría darse dado que las circunstancias así lo exigen, ¿no? Hemos estado viendo cómo la fuerza fáctica de lo económico ha acabado, bueno, con el Estado de Derecho a nivel global, y eso creo que es un momento de la realidad que nos exige eh, dirigirnos justamente hacia lo económico y como gran causa de varios males, ¿no? De la violencia de género, de la caída de la democracia, etcétera. Poco a poco, a medida que vaya desarrollando la exposición, lo voy a dar a conocer, ¿no? Bueno, tenemos ahora pues a una suerte de post-fascismo dándonos vueltas. Lo que sí observo es que al menos en el Perú no hay un movimiento popular, a diferencia de la gente que salía en las marchas feministas. Yo no veo a gente que esté haciéndole loas, por ejemplo, al gobierno de turno, ¿no? Al contrario, tienen una desaprobación popular. Eh, Más bien su brazo, si quieren, movilizado, el que sale a la calle es el brazo religioso conservador o religioso reaccionario, ¿no? Distinguiéndolo así de lo que sería las iglesias y los grupos religiosos más bien progresistas, ¿no? Entonces, estos sí, estos grupos reaccionarios atacan los logros feministas y de la diversidad sexual y bueno, aquel discurso progresista que se implantó en los últimos tiempos desde el neoliberalismo progresista, ¿no? Eh, lo religioso es como una suerte de caballito de batalla y también caballo de Troya para esconder ahí intereses un poco más que van más allá de solamente la estrategia discursiva de satanizar a las feministas porque son aborteras y por lo tanto asesinas de bebés, o que los homosexuales son violadores, etcétera, ¿no? Todo eso es un discurso que se da a la gente eh, defendiendo la pureza de los niños, defendiendo la unidad de la familia y que no está pues polarizada entre mujer y hombre. Todo ello es un discurso que encubre una situación que es la que conviene pues al capital en el fondo, ¿no? Un capital que se plantea siempre en tensión con la vida, y esa es la explotación de la familia en realidad, ¿no?
Lo voy a desarrollar un poquito más adelante también. Em, bueno, esta extrema derecha eh, es un desarrollo, digamos, que se ha ido sembrando, creo, desde hace mucho tiempo ya. Acuérdense que el neoliberalismo ha actuado como una fábrica de subjetividades, ¿no? No ha habido suficiente distribución desde el Estado, se aplicaron estas políticas focalizadas en la pobreza que paulatinamente más bien hicieron que la gente perdiera la conciencia de sus derechos económicos y sociales y también que se empezara una fuerte mercantilización de la vida cotidiana, ¿no? Entonces todo se mercantiliza, todo se vende, todo se compra, el dinero es prácticamente el vector de todo deseo, lo satura todo y permite que prácticamente la mente crítica sea un lujo, ¿no? Porque incluso hasta la opinión sobre un libro está mediatizada por el mercado, ¿no? No hay, digamos, se ha perdido mucho ese espíritu crítico que sí existía antes, ¿no? eh, Esta mente crítica más bien ha sido sustituida, y este es un mensaje también para los cristianos progresistas, eh, porque creo que hay una apropiación también del cristianismo como un vector de este supremacismo blanco, ¿no? Una inundación de lo eclesial y de estos personajes que se creen los mensajeros de Dios, ¿no? No sé si vieron el otro día una fotografía de Trump iniciando el día con una oración junto a Rubio y a su secretario de Defensa, que incluso había sido señalado por violencia sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede, puede imaginarse que ellos son ahora los portadores de la palabra de Dios? Realmente, eh, yo he bautizado a esta época como la época del becerro de oro, ¿no? Eh, Porque realmente lo es, ¿no? Entonces se trata de imponer una suerte de superioridad cristiana occidental, como en el tiempo de las cruzadas, eh, ante lo cual hay que defender un modelo de interculturalidad y también evitar, bueno, ese discurso de la raza blanca que prácticamente va a reemplazar a aquellos que no son blancos, ¿no? Uno puede preguntarse eso también trasladado a Lima misma, ¿no? Que pese a su mixtura, pese a su migración, pues no sé, tiene una mentalidad blanca o no, eso habría que dilucidarlo para saber hasta qué punto eh, podemos, contamos, ¿no? Con una suerte de anticuerpo, de vacuna ante este hispanismo eh, ilustrado principalmente en la figura del Partido Renovación Nacional, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que ver. Blanca Varela decía que la gente de regiones cuando llegaba a la capital ya se transformaba y olvidaba, ¿no? Su, su origen y más bien se aculturaba y se transformaba aquí, ¿no? Entonces veamos de qué manera se sigue produciendo esto, si esto es real o no, si de repente la lógica del emprendedurismo también es un factor que contribuye, ¿no? A este aspecto, este, etcétera, ¿no? Como ven, debajo del tema, si quieren, de la mujer y debajo del feminismo, es un poco lo que trato de decir, hay temas muy grandes, hay un enjambre de cuestiones entrelazadas que van más allá de lo que tradicionalmente se ha visto como una especificidad de la mujer o de las diversidades sexuales, ¿no? En este auge de lo eclesial, de la religión como vector de supremacías y de exclusión de los pecadores, eh, hay que ver también cómo se aprovecha eh, de dos misterios, ¿no? Que es el de la muerte y el sexo. Uno no sabe qué le va a pasar después de morir, ¿no? Y es ahí donde radica mucho de lo sagrado, igual que en lo sexual, ¿no? O sea,
hay una cuestión de tabú del incesto, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, y, y hay un misterio de por qué, por ejemplo, ciertas personas son heterosexuales u homosexuales, ¿no? Entonces, sobre esta oscuridad de temática, ¿no? De la muerte y del sexo, también se encuentra como una mina que explotar de parte de las fuerzas reaccionarias para poder así eh, canalizar, ¿no? Unos sentidos comunes y estigmatizar a fuerzas potencialmente revolucionarias gracias al aborto y a la sexualidad, ¿no? El aborto y la sexualidad, fíjense, fueron dos temas que no se incorporaron tanto en la agenda feminista en los años 90, cuando el feminismo se institucionalizó en el Estado, en los tiempos de Fujimori, ¿no? Que se creó la Comisión de la Mujer en el Congreso, o el Ministerio, el PROMUDE, ¿no? Entonces, no se incluyeron justamente porque eran temas muy así radicales y de fácil estigmatización. Este siglo, sí, el feminismo del siglo XXI se lo echó en la espalda y lo reivindicó y está apropiado por las juventudes, ¿no? El tema de la sexualidad, por ejemplo, es un tema que habría que echarle bastante ojo porque recién se desarrolla desde las ciencias sociales en este siglo. Entonces es un tema muy joven en cuanto a investigación social. Y se los digo porque yo misma he trabajado en un proyecto mundial de desarrollo de las ciencias sociales y la sexualidad. Entonces, si la sexualidad fue un tema que se, que digamos, saltó a la opinión pública, fue por la pandemia del SIDA, no fue porque hubieran eh, movimientos concientizados ya en torno a la sexualidad, salvo los LGTB, que eran grupos pequeños, dada la estigmatización que había, ¿no? O sea, es por necesidad que este tema sale a luz y se abren espacios como el ONUCIDA, ¿no? Y se hacen políticas públicas desde la OMS, etcétera. Pero a lo que voy es que no fue un tema que todavía fuera pues concientizado a nivel poblacional y de esto se aprovecha ahora la cuestión reaccionaria para decir cualquier cosa al respecto, ¿no? Si la educación sexual, y yo sé que varios de ustedes se dedican a este estudio, si la educación sexual, por ejemplo, se inició, fue justamente también por la urgencia del SIDA, más, mucho más fuertemente que la urgencia, por ejemplo, de los embarazos adolescentes que siempre se había vivido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora sobre estas zonas oscuras es donde las fuerzas reaccionarias se explayan en sus estigmas, usando pues la pureza de los niños, etcétera, para también aniquilar a las fuerzas eh, emergentes que habían sido este feminismo joven del siglo XXI, ¿no? Entonces, el tema del aborto y la sexualidad es donde están justamente insistiendo estas fuerzas reaccionarias, ¿no? Para poderse apropiar, por ejemplo, de campos importantes, que son dos campos que nos interesa defender a todos y todas, ¿no? El campo de la familia y el campo de la educación, que son dos áreas, fíjense, coincidencia, que abrieron el tema mujer acá en los años 70, ¿no? Durante la época de Velasco Alvarado. Entonces, la cuestión de la mujer, el problema de la mujer se abordaba desde la rectoría del Ministerio de Educación, y el tema de la familia fue muy fuerte, más que la mujer misma por sí sola, como el medio, el ambiente donde se producía una suerte de crisis, de enfermedad, de patología que había que sanar, ¿no? Entonces, lamentablemente durante los años 80, por X razones, el feminismo más institucionalizado, también apoyado por la cooperación internacional y también sus agendas,
se focaliza más que en la familia, solamente en la mujer, ¿no? Quizás sea ahora también momento, dado que hay esta disputa por la familia como campo de batalla, de poder entrar con narrativas nuevamente hacia el terreno de la familia, no para olvidarnos de la mujer, sino para más bien tener como una suerte de enfoque mucho más amplio de solamente ella y sobre todo para borrar la idea de que el feminismo polariza a hombres y mujeres, cuando lo que en sí quiere también es restablecer vínculos, ¿no? Entonces, eh, creo que para este tema, por ejemplo, de la familia es importante, y lo voy a decir de una vez antes de hacer otra cosa, no olvidarnos de las masculinidades, ¿no? Hoy en día estamos viendo cómo los ejércitos más bien de extrema derecha están llenos de hombres, ¿no? Y de hombres que más bien se enorgullecen de su violencia, ¿no? Tanto discursiva como física, y que tienen un gran campo de acción también en el Internet, pero también en la calle, lo hemos visto sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, las masculinidades por todas partes se han corrido hacia la extrema derecha porque, como me decían mis amigas feministas, quizás no se les ha ofrecido nada, ¿no? Quizás han sido los malos de la película y a los que solamente se les ha señalado como los violadores. Entonces, ¿cómo poder conciliar, digamos, hombres y mujeres sin negar obviamente la realidad de la violencia entre hombres y mujeres y la realidad también del patriarcado económico? Habría que decir sobre el patriarcado económico que más bien el patriarcado explota a la misma familia, tanto de hombres y mujeres, explota dentro de la familia sobre todo a las mujeres y a los niños. Entonces, hay una opresión común de hombres y mujeres que también debe ser tratada, creo que en estos nuevos tiempos de feminismo, ¿no? Además de abordar otros temas que pueden un poco equilibrar la balanza de lo que son derechos de la mujer y de los hombres, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la sexualidad y la reproducción, todo el peso reproductivo se ha tirado encima de la mujer y al hombre se le ha dejado solamente con la sexualidad. Si nos retrotraemos más o menos a los años 70, cuando surge, digamos, en el mercado la píldora anticonceptiva. Acuérdense que los años 70 también son un momento de explosión, de coincidencia, de la pornografía, ¿no? Tanto impresa en revistas como en películas que todavía, bueno, se daba en el cine, ¿no? No se había industrializado aún la cuestión del video. Pero a lo que voy es que, bueno, una vez que se inventa la píldora, se deja solamente en manos de las mujeres el hecho de salir encinta o no. O sea, el hombre sigue corriendo por la libre y las mujeres son las que se tienen que cuidar porque el día que no tomen la píldora y no se protejan es culpa de ellas salir embarazadas, ¿no? Y de ahí es que también hay una demanda del aborto y si van a abortar, bueno, es culpa de ellas también porque la reproducción solamente pesa sobre ellas, ¿no? Entonces, uno hace encuestas simplemente en los colegios entre adolescentes y es clarísima la división que hay entre los miedos que tienen las chicas sobre salir en cinta y ninguna conciencia de los varones en cuanto a poder embarazar a nadie, ni ellos mismos de protegerse de una enfermedad sexual, de transmisión sexual, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en cuanto a paternidad, el mismo Estado invisibiliza el hecho de la paternidad, dado que en el INEI no hay prácticamente cifras sobre paternidad adolescente, de maternidad adolescente, y podemos encontrar una vasta cantidad. Eh, no hay luego una suerte de derecho civil que, aparte del derecho alimentario, ponga un poco de cortapisas para controlar el número de hijos que puede producir un hombre, que definitivamente es mucho mayor al que puede traer al mundo una mujer que solamente da a luz una vez al año.
¿no? En cambio, los varones no, y hay una inconsciencia sobre este tema, ¿no? Entonces, han habido una serie de andares que han establecido malas prácticas y que hay que corregir definitivamente desde el propio feminismo y de reconfigurar, ya digo, esta balanza entre hombre y mujer de diversa manera, a su vez de también considerar tanto a hombres y mujeres como víctimas de una explotación mayor a través de la familia, ¿no? Y es ahí justamente donde las fuerzas reaccionarias quieren reinar, ¿no? Y seguir con una suerte así de enmascaramiento moral, de una suerte de purificación de la familia y que no se le toque y que el Estado no se meta ni nada, pero lo que están escondiendo detrás es toda la carga económica que soporta una familia, ¿no? Porque fíjense, poniendo, digamos, de lado al Estado, debilitándolo como árbitro o distribuidor de derechos, eh, quien sustituye después al Estado es el gobierno de la familia o la obra social de la iglesia, ¿no? Entonces, la familia absorbe una serie de cargas económicas que son, pues, la del hijo sin trabajo, la del anciano que vive ahí mismo, la de los niños. Entonces, no hay límite para la carga de cuidado que asume una familia. Y con eso, digamos, está absorbiendo un peso económico que no está siendo dado por el salario del trabajador ni desde el Estado. Y todo se diluye en este trabajo invisibilizado del cuidado y las familias están para explotar. O sea, en el tiempo de la pandemia lo hemos visto dramáticamente, ¿no? Que se absorbe entonces una formidable carga de trabajo allí, que es otro tema también abordar en cuanto al aspecto económico, ¿no? Bueno, hay que señalar también, antes de terminar, eh, que hoy se habla mucho, ¿no? De la expresión, la batalla cultural, seguramente que la han oído mencionar, ¿no? Bueno, se habla de que ahora hay que derrotarlos culturalmente en cuanto a narrativas, a estos progresistas o a estos izquierdistas, ¿no? Que nos quieren hacer creer que el racismo existe, que el sexismo existe, cuando en realidad no es algo cierto. Y bueno, esta es una revancha a también el giro lingüístico que se dio a finales del siglo pasado, gracias al cual, por ejemplo, se pudo dilucidar pues que había género y no solamente biología, ¿no? Que hay cultura y no solamente biología. En la sexualidad misma hay una combinación de lo biológico y lo psicológico de cada ser humano, por eso el misterio, ¿no? Entonces no se puede reducir a lo biológico tal como lo quieren, ni a la palabra sagrada tal como se quiere ahora, ¿no? Entonces, hay esa batalla cultural de querer erradicar, ¿no? Esta interpretación de lo cultural, este constructivismo cultural, pero también hay que decir que si ahora están enfrascados en la batalla cultural es porque la batalla económica ya se perdió hace rato, ¿no? Y no ha habido otro sistema que reemplazara al que hemos venido viviendo desde los años 80. Entonces, no hay que perder de vista, diría yo, para un futuro eh, de lucha feminista, que no solamente ya hay un feminismo identitario como el que se vivió basado en esta construcción cultural del género, y eso es lo único que nos interesa. No, también está el otro tema de la realidad, que no solamente pues es un tema discursivo, sino el de la mera realidad económica, de las cargas económicas que soportamos, de la explotación económica que se vive desde las familias. Entonces, ya no ir solamente en reivindicación de pelear por la batalla cultural nada más, eso sería tonto, ¿no? Tenemos que ir por ambas batallas nuevamente, relanzarnos hacia eso, tanto hombres como mujeres, ¿no? Ahí demostrar esa unión y no es solamente pues una lucha por la democracia, porque si la crisis democrática a la que hemos llegado, en este posfascismo o neoliberalismo autoritario, tiene un origen también real, ¿no? Es este origen económico. Entonces, verlo por ese lado. Luego, también quería decir que
en cuanto a las crisis que se viven en relación a Occidente y que el feminismo, bueno, la lucha feminista se ha planteado como una lucha de la modernidad occidental, también zafarnos un poco de eso, ¿no? Entender más qué ocurre en nuestro propio país. Creo que es una oportunidad para poder indagar acerca de los temas que nos interesan como feministas a nivel nacional, ¿no? Hace poco, por ejemplo, se realizó una serie de charlas relativas a la historia de la sexualidad, una memoria de la sexualidad en el Perú, para recuperar justamente lo que eran las sexualidades desde antes de la colonia, ¿no? Comprendernos mejor y no decir que, bueno, esto viene importado, la homosexualidad recién llegó, qué sé yo, en el siglo XX con Stonewall, y esto no. Tenemos que explorar en nuestra propia historia, en el material que tenemos. Creo que esta, como digo, esta ruptura con Occidente nos tiene que reorientar hacia nuestro punto local, y también repensar en otras suertes de teorías que nos reconcilien también con lo que ocurre en regiones, ¿no? Cuando subió al poder Pedro Castillo, hubo mucha esta cuestión de decir, bueno, sí, pero es una persona que no conoce nada de género, eh, prácticamente pues es ignorante en estas materias, o es homófobo, etcétera, ¿no? Entonces, entender también por qué se ha mantenido esta situación de no reconocimiento de ciertos derechos en las poblaciones más alejadas que viven violencia y la han vivido, ¿no? O sea, eh, cualquiera sabe que durante la época del conflicto armado a las que se violaron fue a las campesinas, entonces ahí había un rasgo racial y había un rasgo, digamos, eh, cultural de desprecio hacia quienes vivían en el interior del país, ¿no? Entonces, ¿cómo así podemos exigirles, ¿no? Una suerte así de conocimiento sobre lo que es la sexualidad o lo que es el género, etcétera, cuando ni siquiera estamos entendiendo que toda la historia de, de las regiones ha estado impregnada por una violencia constante, ¿no? Entonces, hay que, me parece, eh, volver a entender de una manera mucho más integral, desprendiéndonos un poco de este molde de modernidad occidental, lo que es el feminismo. Bueno, aquí me quedo, quiero cumplir con los 40 minutos para ver si hay reacciones y poder comentar un poco. Gracias, Molina, gracias a ustedes. Gracias, Violeta. Has puesto un montón de temas al debate. Te agradezco mucho por ello y espero que también las compañeras y compañeros que están hoy acá se hayan sentido tan motivados para la reflexión. Entonces vamos a dejar ahora abierta el uso de la palabra. Jolie está pidiendo la palabra. Ok, Sí, hola Violeta. Hola. Bueno, muchas gracias, sumamente interesante todo lo que has mencionado, además muy amplio. Realmente ha sido fascinante escucharte. Yo voy a tratar de ser breve porque además voy en taxi rumbo a la chamba. Creo que un punto central que venimos discutiendo desde el feminismo, las feministas y también desde el progresismo en el país, tiene que ver con esta impugnación al poder, pero desde los tres ejes de dominación, de estructuras de poder que son históricas en el planeta, siendo el patriarcado probablemente el primero, ¿cierto? El primer sistema de opresión. Entonces, impugnar el poder desde el feminismo implica necesariamente mencionar al patriarcado, al colonialismo y al capitalismo neoliberal que nos oprime de diversas maneras y de forma interseccional. Mi percepción es que no necesariamente esto está tan claro en la lucha feminista. ujú, De algunos grupos probablemente sí. Esto que has mencionado al final, de tener humildad frente a las mujeres, a nuestras hermanas del sur andino y de otros territorios amazónicos también, que han vivido y que siguen viviendo violencias, violencia de género, violencia sexual de manera particular, es muy importante. Poder comprender esta situación es muy importante para dialogar con ellas y para construir una propuesta feminista, anticapitalista, anticolonial, ¿no?
Y ahora que se acerca el 8 de marzo, bueno, vemos lamentablemente movilizaciones y expresiones que están bien, somos diversas, pero bueno, sería genial podernos articular, sobre todo en este momento en el que una mujer pseudo, yo no la reconozco, pero que se denomina a sí misma presidenta, nos gobierna y que es una vergüenza esta mafia que nos gobierna ahora y que la lucha feminista debería de ser claramente política y ese es el segundo punto que quiero abordar, ¿no? Yo sé Ujú. que hemos vivido que los partidos políticos, también de izquierda y progresistas, han minimizado, invisibilizado, subalternizado la agenda feminista, pero creo que es importante que desde el feminismo apostemos por ser alternativa política también, ¿no? Y participar claramente en política, y allí los partidos son necesarios en ese sentido. Y lo último es el tema de la educación, voy corriendo porque ya voy llegando a mi destino. Tú sabes, yo soy maestra, y Sí. creo que hay una lucha, porque la educación es eminentemente política, que se tiene que dar desde las pedagogías diversas, desde las pedagogías otras, no solamente desde la educación institucionalizada de las escuelas, que ahora muy pronto empieza ya la escuela pública, las privadas ya empezaron, sino de la pedagogía también comunitaria, cómo hacer del enfoque de género una propuesta alternativa con enfoque intercultural desde los territorios y las identidades diversas de las mujeres y los hombres, porque este asunto de que género no solamente es mujer, sino que buscamos desde el feminismo transformar todo, transformar el mundo para todas, para todos y para todos. Gracias, Violeta. Felicitaciones, Gracias a estupenda ti, tu Yolanda. presentación. Me ha dado más elementos para poder hablar, porque lo último que ha dicho, por ejemplo, la cuestión comunitaria es importantísima, incluso para la resolución justamente de la violencia de género, ¿no? O sea, me acuerdo haber trabajado con el MIM de la época de Vizcarra todavía, sobre fórmulas de poder combatir la violencia de género y que no iban por el camino, obviamente, del punitivismo, ¿no? Del punitivismo legal donde caían generalmente los más pobres, sino de qué manera, mediante una suerte de modelo ecológico, vamos propiciando una cultura eh, equitativa entre hombres y mujeres y con ello diluyendo lo que es la violencia, ¿no? Y competen muchísimas cosas, ¿no? Mayor compromiso también de los gobiernos locales respecto al tema, desde poner calles con alumbrado eléctrico y evitar, por ejemplo, zonas de hacinamiento de, eh, en barrios más pobres. Definitivamente ahí lo comunitario es una clave, ¿no? Lo mismo cuando, por ejemplo, pienso acerca de mujeres de regiones que viven pues en su molde de comunidad y que no pueden entenderse como una individualidad en conflicto con la comunidad en la que viven, ¿no? Entonces hay que entender esa dialéctica, digamos, esa relación dinámica que hay entre, ok, soy mujer, pero resulta que vivo dentro de una familia. Entonces, ¿cómo hago para no confrontarme y entrar en conflicto con mi familia, pero que al mismo tiempo se respeten mis derechos? ¿O cómo hago lo mismo de no confrontarme y entrar en conflicto con mi comunidad, pero que al mismo tiempo se respeten mis derechos? Entonces esa dinámica hay que poderla manejar de una mejor manera, ¿no? Y recojo, bueno, los tres ejes de dominación con los que concuerdo con Yolanda acerca del patriarcado en general, que es un patriarcado de alguna manera estructural, si así queremos llamarlo, que es el que tiene el dinero y el poder en el mundo, ¿no? No solamente es el patriarcado de los varones que están a mi costado, sino que en general la mujer fue puesta del lado del sistema educativo, del lado del mundo del trabajo, y eso es lo que favoreció sobre todo la acumulación de, de saber y de poder de dinero en los hombres, ¿no? Cosa que se ve actualmente, por ejemplo, en el mundo digital. Hay que mencionar esta brecha de manejo de lo digital entre hombres y mujeres, eh, para todo lo que significa ahora, por ejemplo, el mundo de los trolls, el mundo de estos chicos que andan en banda a través de las redes y de los videojuegos con los que iniciaron hace ya bastante tiempo, desde los años 90, ¿no? Y que ahora son los clubes que atraen pues a las hordas en torno a Trump, en torno a Milei.
También el ciberactivismo del feminismo de este siglo ayudó mucho en cuanto al desarrollo de estrategias desde las propias chicas, ¿no? Pero bueno, el poder económico pues pesa y a pesar de que las activistas dan todo el día en las máquinas ahí de manera voluntaria, eh, nos queda mucha diferencia, ¿no? A poder enfrentar ejércitos de troll que son contratados pues para producir falsas tendencias en redes, etcétera, ¿no? Es otro tipo de poder. Patriarcado, colonialismo y capitalismo neoliberal es lo que mencionó como los tres ejes de dominación Yolanda. Seguimos. Laura. Hola, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? Sí, Violeta, qué gusto. Muy buen día con todos, con todas. Muchas gracias, Violeta, por... entré un poco tarde, lamentablemente. Escuché una parte de tu presentación, muy valioso, lo poco que escuché. Verás, yo tengo como 3 puntos. Una como, por lo que se ha estado presente en muchos de los procesos en el país. ¿Cuál es tu lectura crítica de nuestro proceso de la participación de las mujeres dentro, en términos de trabajo, tanto organizativo, de fortalecimiento, y también en términos de políticas públicas, ¿no? Si bien se logran posicionamientos, avances importantes, incluso en un contexto de gobierno con el de Fujimori, que fue simbólico, ¿no? De tener el ministerio, de tener la representación de mujeres, ¿no? Fue que luego nos relajamos con el tema de género, que definitivamente estoy de acuerdo cuando se analiza y se dice, o sea, no es solamente el tema de género, sino que dado sobre todo el contexto país que tenemos, necesita no ir entrelazado con el tema etnia, con el tema raza, con el tema cultura, con el tema comunidad. O sea, son toda una serie de elementos que de ley tienen que ir entrelazados. Eso por un lado. Un segundo tema, el tema de la batalla cultural, que sí, o sea, cuánto necesitamos profundizar en la diversidad de nuestros territorios, también la reflexión de los contenidos, de lo que vamos a trabajar en redes. Hoy la estrategia son los medios digitales, eso no hay vuelta que darle, ¿no? Sino cómo trabajamos desde nuestras diversidades también los contenidos para visibilizar lo que se requiere desde los territorios. Yo hago mucho énfasis en los territorios en la medida que estuve presente en el encuentro feminista nacional en Lima en octubre del anteaño pasado, y era muy simbólico cómo era una dinámica también muy, o sea, me van a disculpar, pero muy ujú, desde Lima y respondiendo a una pauta también internacionalista, podría decirle. O sea, la misma pauta de la presentación del accionar en el espacio público la encuentras en Bolivia, en Bogotá, en Quito. O sea, es como la misma pauta. Y ahí y está bien, o sea, claro, hay el tema global y tal, pero nosotros tenemos toda una serie de diversidades. Hay todas unas iniciativas comunitarias, hay todas unas iniciativas barriales. ¿Cuánto realmente nos estamos mirando en esa diversidad y nos estamos articulando? ¿O qué fue lo que nos pasó? ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿qué se nos extravió? ¿Qué dejamos de lado? Eso por un lado. En términos de políticas públicas, de lo que pude escucharte, el tema del, el tema del cuidado, ¿no? Que tanto se está debatiendo últimamente. ¿Cuánto se puede trabajar en términos de políticas públicas desde los espacios municipales? Hay 3 puntos: cómo reconocer, ¿no? Y visibilizar el trabajo del cuidado. Uno. El segundo, la redistribución del cuidado, como tú bien sabes, recae principalmente en las mujeres,
que porque estás soltera, porque no tuviste hijos, porque te quedaste divorciada, entonces te toca cuidar a toda la prole, qué sé yo. El reducir el tiempo también y cuánto ahí se pueden trabajar estrategias comunitarias locales con recursos del Estado también para promover espacios amigables, sanos, de una vida digna dentro de los territorios. Esos temas. Gracias. Bueno, sí, coincido contigo en que la cuestión ha sido muy limeña, nuevamente aludiendo un poco a lo que sería la modernidad occidental, ¿no? O sea, como Lima siempre es una suerte de espejo repetidor desde su fundación, eh, de lo de lo que trae Occidente, ¿no? Entonces antes se seguía el modelo hispánico, ahora es el cosmopolita, el norteamericano, pero siempre es hacia afuera. Entonces Lima está mirando siempre hacia afuera, pero de espaldas al país. Y esa es una situación que no puede mantenerse más, ¿no? Por la importancia que han cobrado las regiones, bueno, desde que yo creo se produjeron cambios importantes con la reforma agraria, ¿no? Y luego todo lo que siguió con Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, Lima ahora no nos puede imponer nuevamente un hispanismo, eso sería inconcebible. Y al mismo tiempo una suerte de nuevo de nueva violencia, ¿no? No solamente una violencia simbólica de insultarnos desde el racismo, sino también hasta que llega a lo discursivo y a lo físico, ¿no? Cuando el alcalde sale personalizando pues a la ciudad y empieza a atacar a diestra y siniestra a gente sin ningún motivo, organizaciones sobre todo que sabe que le van a llevar la contraria, está ejerciendo pues una violencia que ya no queremos repetir porque ya vivimos Sendero Luminoso, ¿no? Entonces no queremos otro extremismo aquí. Entonces, bueno, esa arrogancia limeña ha continuado, desgraciadamente, porque eh, el país no ha mejorado económicamente, ¿no? Me parece que si uno pues va al Cusco y ve a la gente trabajando en turismo y que el día que el turismo se paraliza, como ocurrió con la pandemia, todo se cae, o el día que hay una movilización social y que se prefiere no salir a la calle para no quedarse de hambre, esas son cuestiones que realmente eh, indignan, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado que ha paralizado, digamos, el desarrollo económico del país? ¿No? Porque esa es en realidad la, la, la madre del cordero del centralismo y de todo lo que después ocurra, ¿no? Luego, ¿cómo podemos llegar eh, desde desde nuestro privilegio limeño a pensar el resto del país? Ese es lo que tendríamos que plantearnos desde nuestras propias organizaciones, ¿no? ¿Cómo fortalecemos otros grupos más allá, ¿no? Y lo mismo no dejar de también considerar que quienes nos hemos preguntado acerca del feminismo y todo, todavía somos grupos pequeños, no es toda la gente. ¿Y eso a qué se ha debido? ¿Qué otro factor más hay que movilizar? Así como los reaccionarios estamos moviendo a sus iglesias porque saben que las iglesias tienen una red colosal en todo el país, ¿de qué manera podemos despertar esa movilización en la gente, ¿no? Y no creo que el feminismo lo logre solamente por una cuestión de género, ¿no? Tiene que ser, o de violencia de género, aunque la violencia ha sido bastante, digamos, de consenso, pero como decía hace un rato, para mí no es la causa, sino el efecto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se podría conectar con más eh, población y poderla movilizar quizás en torno, pues como digo, a una mayor conciencia de lo que es esta explotación que se vive en el cotidiano, ¿no? O sea, es increíble que uno compare, por ejemplo, los intereses que tiene que pagar en el Perú, el precio de los medicamentos, una serie de cuestiones sobre la que la gente no se pregunta siquiera, ¿no? Salvo los que tienen familiares, por ejemplo, en España o en otro lugar de preferencia en Europa,
donde comparan costos y la vida pues sale carísima en Lima. Sin embargo, nadie protesta, ¿no? Sin embargo, se vive ajustado, pero como no ocurren los paquetazos de la época de Alan García, nadie sale a protestar a la calle. Entonces, nos falta un factor de movilización que es importantísimo para poder levantar ahí nuestras banderas de disputa y que sea un factor movilizador que nos junte tanto a limeños como a no limeños, ¿no? Pero eso yo creo que es una cuestión a, a estudiarse bien y a construirse, pero que es urgente, urgente hacerlo. Bueno, eso te podría decir, Laura, en cuanto a las cuestiones de crítica, de autocrítica. Ahora se va a vivir con mucha limitación también en el tema de la ayuda externa, de la cooperación internacional. Lo venían discutiendo grupos LGTB, por ejemplo, hace unos días, ¿no? Que Gran Bretaña anunció su recorte porque ahora Europa le va a dar ese dinero a la guerra, ¿no? A mejorar sus defensas. De la misma forma como Estados Unidos quiere ahorrarse ese dinero no enviando ayuda aquí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en este momento sin cooperación internacional? ¿Vamos a poder sobrevivir o no? De repente ya va a ser una, vamos a tocar, digamos, realidad y decir, bueno, nos ganan las necesidades económicas y no podemos salir a protestar, o va a suceder lo contrario, ¿no? Que sí, que va a haber más movilización, no lo sé. Tendría que pensar en esto que me has preguntado. Gracias, Violeta, gracias, Laura, bienvenida al espacio por tus preguntas, además tus comentarios. Tenemos algunas personas que han llegado recién a las 9. Para los desprevenidos participantes, desde marzo estamos en nuevo horario a las 8 de la mañana y lamentamos que se hayan perdido la excelente exposición de Violeta. Bueno, sigue abierto el micrófono para quienes quieran hacer algún comentario, pregunta. Lo que sí tal vez nos podríamos preguntar es cuántas mujeres se presentarán en el próximo, en las próximas elecciones y cuántas nos hemos abstenido de repente entrar en alguna componenda política con los gobernantes de turno, ¿no? Porque conocemos, ¿no? La instrumentalización de las mujeres en lo político, y esto lo dijo Laura hace un ratito en cuanto a la mención de Fujimori, ¿no? De cómo él se rodeó de mujeres justamente en momentos en que se cometía pues un fraude y llegaba por tercera vez al gobierno. Entonces hay un enmascaramiento, así como hace un rato hablaba yo de la instrumentalización de las causas de mujeres, LGTB, racismo, etcétera, de ciertos gobiernos para oponerse bajo esa mascarada a otros países de forma bélica, ¿no? Entonces, sí hay un uso, por ejemplo, de quienes han sido víctimas de la violencia eh, en el pasado, la violencia de Sendero, o también hasta de la violencia de género. Y eso no ha sido solamente privativo del Fujimorismo, también han habido otros partidos, incluso de izquierda, que han aprovechado de alguna manera de la popularidad de ciertas víctimas de violencia de género para que lleguen al Congreso, ¿no? Sin un resultado favorable finalmente, ¿no? Entonces las mujeres mismas podemos eh, ser usadas, y muchas ni siquiera se dan cuenta de ello, para simplemente ser una suerte de prestarnos a un ventriloquismo patriarcal, ¿no? Pero todo se debe también a una cuestión de conciencia, que era el otro día algo que discutía con el movimiento LGTB, dado que no por ser LGTB o no por ser mujer ya soy revolucionaria. La cosa no es así. O ya soy política. No confundamos, o sea, no nos metamos en un esencialismo, ¿no? O soy buena, ¿no? Soy honesta porque soy mujer. No, tiene que haber una concientización política previa, y creo que ese trabajo todavía hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y no solamente en el feminismo, a todo nivel, ¿no? Tiene que haber una concientización más fuerte. Sí, Jocelyn.
Sí, gracias, Violeta. Y justo, buenos días. Con lo que acabas de mencionar, justo estaba pensando en que no es suficiente, como bien mencionas, eh, tener esta representación solo de una figura femenina, quizás en el campo hablando ahora de lo político, ¿no? Sino como también mencionaste, ser conscientes, tener una conciencia de clase, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer escuchaba en una entrevista en estos medios digitales que hay al alcalde de Comas, que es el distrito en donde yo he crecido, he vivido, y decía, ¿no? Yo en mi gestión, tengo muchas mujeres, ¿no? Que participan en mi gestión. Entonces es uno de estos discursos que vamos a seguir escuchando, como has mencionado, ahora que ya se viene más cerca la etapa electoral, vamos a seguir escuchando esto de la cosificación también de la mujer, del uso de la figura femenina como para también atraer quizás a este sector, pero como mencionaba, no es suficiente ello, sino también hay que saber qué mujeres llegan al poder y a quienes representan, ¿no? Ahora mismo tenemos como presidenta a una mujer que no representa para nada a las mujeres, ¿no? Que tenemos quizás, y es más que supuestamente viene desde las canteras de izquierda. Hemos tenido también como presidenta de la CONFIEP a una mujer, pero que obviamente eso no significa nada, no vela por los intereses de las mujeres, sino también de su clase, del sector económico. Y bueno, y también quería mencionar lo que también mencionabas hace un rato respecto a este factor movilizador, que es algo que también en este espacio nos hemos preguntado en muchas ocasiones, durante la época de protesta, durante la época de las movilizaciones de los compañeros trabajadores del transporte público. Y yo decía, ¿qué factor podría movilizar de manera más concreta a la población que obviamente está indignada, pero lamentablemente, y como en algún momento también se mencionó aquí, la precarización de nuestras vidas está hasta tal nivel que estamos topados en el tiempo, nuestro tiempo está totalmente precarizado, que dependemos sí o sí mejor dicho, no tenemos espacio para poder ocuparnos en otros aspectos, peor las personas que están en condiciones sumamente más precarias, que, bueno, mencionaba yo, mejor dicho, reflexionaba sobre quizá sea este intento por fusionar desaparecer el Ministerio de la Mujer, ¿no? Un factor movilizador podrá serlo cuando llegue o se materialice esto, o tal vez pueda ser por el lado tal vez de las ONGs feministas, que estamos viendo un ataque crudo desde personajes como Rafael López Aliaga, que ataca ONGs de gran trayectoria de protección, de concientización, de defensa de los derechos de las mujeres como Manuela Ramos y otras. Entonces yo venía en esta reflexión, ¿no? Sobre cuál podría ser este factor movilizador, ¿no? Y tengo muchas dudas, entonces probablemente, como ya lo hemos visto en anteriores episodios, quizás, espero que no verdaderamente, que si es que se logra, por ejemplo, la fusión o la desaparición del Ministerio de la Mujer, quizás no, no se logre llegar a esta reacción, ¿no? Bueno, eso. Bueno, sí, gracias, Jocelyn. Has hecho unas preguntas que son, digamos, no es que la respuesta sea desesperanzadora, ¿no? Yo no creo, por ejemplo, que lo de la conversión del Ministerio de la Mujer en probable la fusión, y primero la fusión y luego que se convierta en el Ministerio de la Familia, tal como lo están pidiendo ciertos congresistas, este, cause más revuelo, ¿no? Y dado que se trata pues de instituciones, estamos viendo que el gobierno se ha instalado de una manera autoritaria y nadie quiere confrontarlo, estamos esperando como que haya una oportunidad de cambio en las elecciones.
Entonces, la institucionalidad generalmente no remueve muchas cosas, ¿no? Estamos viendo, fíjate, el genocidio de Gaza en televisión y cierta gente se moviliza, se desespera contra eso, pero hay como un estado de excepción, ¿no? O sea, no hay un estado de derecho ahora, no hay un cumplimiento de ciertas, eh, primero, de una corrección política, eso se ha dejado de lado, el cumplimiento mismo de las constituciones, el cumplimiento de los convenios internacionales, y en todas partes del mundo hay esta corrosión de todo este aparato que nos sujetaba, esta estructura de leyes, esta estructura de respeto y para la convivencia, ¿no? Entonces estamos extremando la situación hasta que no llegue sino una suerte de golpe de lo fáctico, que yo alucino que va a llegar probablemente vía una gran crisis económica a nivel mundial o vía la guerra, ¿no? Entonces, para mí que lo movilizador va a ser el llegar a este límite fáctico de lo bélico o lo económico que nos haga saltar la tapa de la olla, ¿no? Porque mientras tanto va a ser lo que te digo, ¿no? Estamos contemplando un poco todo este desmantelamiento del Estado de Derecho, que no hay de dónde agarrarse, no solamente es la fusión de los ministerios, sino una serie de cosas indignantes que han pasado delante de nuestros ojos, este, pero que no podemos controlar porque no tenemos el poder, ¿no? No tenemos armas, no tenemos pues mayor poder económico, etcétera. Entonces, yo creo que la situación va a implosionar más bien, ¿no? Tanto fuera del país como desde dentro. A ver si de repente tengo no razón, no lo sé. ¿Quién más se animó? Pero no sé, Ariela, Mónica, Pilar. Ya que me mencionas, yo tenía una pregunta, pero me parecía muy abusiva, por eso no me animaba a hacerla. Primero, gracias, muy buena exposición. Yo no provengo del mundo feminista, pero siempre me ha llamado la atención cuáles son las grandes líneas divisorias del feminismo peruano, porque entiendo que hay algunos problemas al respecto, ¿no? Pero decías que era abusiva porque solo eso daría para otra charla, ¿no? Eso nada más. Pero por otro lado también quería destacar que me parece muy buena tu afirmación de que tenemos que afrontar el tema de familia, porque es un tema que ha sido ganado por los ultraconservadores y eso mueve mucho el sentido común de la gente, ¿no? Bueno, eso nomás, gracias. Sí, gracias, Pilar. Bueno, para empezar por lo último que has dicho, no podemos dejarnos arrebatar el campo de la familia, ¿no? Yo creo que ha sido descuidado por una suerte de mala interpretación, quizás de contraponer a las mujeres como que querían salir a trabajar y entonces no querían más espacio doméstico, pero dentro de la familia todavía se siguen cosiendo habas, ¿no? El tema de la violencia de género es uno de ellos, pero también el de la fuerte presión económica por los cuidados que asume la familia, ¿no? Entonces, hay dos cosas ahí muy presentes a resolver y luego también ver cómo se diluye esta división que se hizo de espacio público, espacio privado a partir de la familia, ¿no? De una suerte de separación del Estado como si fuera un reino aparte, ¿no? Mucho que volver a, a pensar y a, ¿cómo se llama?, reconquistar, ¿no? Y bueno, por el lado de la cuestión de división de feminismo no se ha visto tanto. Habían divisiones en el pasado que criticaban, por ejemplo, desde fuera el feminismo latinoamericano, al feminismo peruano, lo acusaba de ser demasiado institucional y la verdad es que el feminismo peruano fue muy pequeño, ¿no? Y sobrevivió también gracias a, a que las organizaciones que hasta ahora existen y que se han convertido como en lo más peligroso a liquidar para los reaccionarios, eh, las organizaciones recibieron una ayuda internacional, pudieron mantenerse pese a la violencia, pese a la crisis económica que se traía en esos años, en los 80,
Y entonces este feminismo institucional era muy criticado desde otro feminismo que se vivía en otros países, que no estaban con la violencia política ni la crisis económica, ¿no? Entonces, en México, Chile, Argentina, sí había otro feminismo que se llamaba el autónomo, ¿no? Este feminismo que vivimos ahora en el siglo XXI es bastante autónomo, es una suerte así de grupos de guerrilla que actúan en un lado y otro, que rechazan la institucionalización. Bueno, habrá que ver cómo se puede también, cómo se pueden estructurar, porque a veces la movilización constante no, digamos, te puede cansar, te puede agotar, y hay una mínima institucionalidad a crearse para poderse preservar, ¿no? Entonces, bueno, ahora se han conciliado en estas marchas desde el Ni Una Menos. Ha sido un trabajo, creo que bastante complicado y esforzado de acercamiento entre las ONGs institucionales que existían, además con cierto poder económico y más antigüedad que los nuevos grupos de jóvenes que surgieron, ¿no? Ha habido que combinar ambas cosas frente a un enemigo común que era, pues, todos los problemas patriarcales, ¿no? Entonces, esa coalición sí pudo coexistir en estos últimos tiempos, ¿no? Más allá de eso, bueno, el feminismo peruano ha heredado mucho más del feminismo liberal, que es este feminismo de poder brindar una igualdad de derechos a hombres y mujeres, de acceso al trabajo, de acceso a la educación, de acceso a la política. No se ha desarrollado mucho en nuestro país el tema de los feminismos, por ejemplo, como el de la diferencia o el feminismo materialista, pero ahora se ve la necesidad, ¿no?, de poder integrar sobre todo el feminismo materialista en esta reflexión de lo económico, ¿no?, para ir más allá de solamente la asimilación de la mujer a los espacios de poder existentes, ¿no? El feminismo de la diferencia más bien cuestionaba, por eso se llamaba de la diferencia y no de la igualdad, cuestionaba los espacios de poder existentes y decía, bueno, repensemos una nueva política, repensemos entonces a la familia, repensemos en la educación antes de incorporar a más mujeres en esas estructuras que deberíamos ir rehaciendo. Eso también yo creo que ha calado y que puede dar frutos a futuro, si nos ponemos más revolucionarias que solamente reformistas. Gracias, Pilar. Gracias a ti. ¿Alguien más? Audio, estás muteada. Sí, ¿Yo? levanté la manito, se me ha perdido. Ah, Sí, bueno, felicitaciones por tu presentación, muy interesante para mí que no estoy muy involucrada en el tema, pero es de recontra interesante. Y quizás suene muy general mi pregunta, pero ¿cómo tú estás viendo el surgimiento de estos Trumps? ¿Cómo inciden eh, Trump y Milei y estos gobernantes en el tema del feminismo? ¿Cómo lo ves tú? Y si crees que hay alguna coincidencia entre esa mirada que tienen estos gobiernos de ultraderecha con las que se dan, por ejemplo, en Rusia, con Putin, por ejemplo. ¿Ves alguna conexión o son miradas distintas? ¿O cómo lo ves? O sea, lo traslado un poquito a lo internacional. Gracias. Sí, Ariela, ok. Bueno, hay toda una corriente que siguen las pensadoras materialistas, ¿no? Federici, Verónica Gago, que vinculan el desarrollo del sistema económico con este surgimiento fascista, ¿no? Entonces, ahí en lo económico ya se incorpora no solamente pues lo económico productivo del trabajo pagado, sino también la explotación familiar, ¿no? La explotación del trabajo invisible de la mujer. Entonces, cómo mediante la vigencia de este sistema económico injusto, se ha llegado a una deriva como la de este fascismo controlado, o sea, es neofascismo o posfascismo, ya que no es pues el fascismo histórico, ¿no?
es más controlado desde lo económico. Tiene que ver mucho ahí el tema de las finanzas, el tema de los propietarios del ciberespacio, aquello que Varoufakis ha llamado tecnofeudalismo, ¿no? Entonces hay mucho de poder económico en la cuestión del surgimiento de figuras como Trump y de Milei, eh, que le hemos visto en la toma de posesión de Trump, por ejemplo, ¿no? Y los intereses económicos de Milei. Hay una cuestión, como digo, fuerte que es un sistema económico que nos ha precarizado, que nos ha quitado al Estado, que con ello se ha llevado la idea de nuestros derechos, la mente crítica, que ha empujado hacia un trabajo eh, invisible de las familias, de tener que absorber aquello que el Estado no absorbía, ¿no? De lo que ya no se responsabilizaba. Y son estas figuras completamente así, pues, escénicas, ¿no? Que hacen show, que nos quieren callar a gritos. Y, ese es parte o sea, el show y esto es capitalizado en el Internet, porque justamente a la cuestión de los algoritmos favorece, ¿no? Todos esos extremismos. Entonces, las noticias más escabrosas, las novedades así más extremas, son las que son más viralizadas en el Internet, ¿no? Eso tiene que ver con el estilo de estos señores a la hora de hacer política y de escandalizar a la gente. Esa mutación de discurso, ¿no? Que las mujeres, por haber sido criadas como mujeres, no la tenemos. Acuérdate que la típica división de hombre y mujer es que, por ejemplo, el hombre vaya por delante, que ocupe más espacio, que alce la voz, mientras que la mujer va recogida, va por detrás y debe guardar silencio, ¿no? Entonces cae redondo en el rol que ellos tienen y en estas masculinidades supremacistas que están manejando. Aparte de eso, le han sumado pues el valor de lo religioso. Entonces yo hablo desde lo sagrado, dice Trump, no tanto así mi ley, pero bueno, Trump se considera pues un vocero de Dios, ¿no? Que era una seguidilla de lo que venimos oyendo desde la época de Bush, ¿te acuerdas? Que era también otro mensajero de Dios, ¿no? Frente al Islam. Y ahí consagrar lo cristiano occidental versus la barbarie, ¿no? Que son todos estos migrantes, que son los islámicos, etcétera. Ahora la coincidencia con Putin sería, bueno, la masculinidad autoritaria, ¿no? Y claro, los intereses económicos que ahora ya nos configuran pues un mundo multipolar. Putin se ha aliado también de la misma manera que Trump a las iglesias conservadoras de Rusia, ¿no? Contra lo LGTB, por ejemplo, ¿no? Entonces, él es muy así de refrenar todo aquello que pueda significar un brote de rebeldía a su autoridad, ¿no? Y de alguna manera las iglesias más conservadoras tienen ese halo autoritario, ¿no? Tú debes obedecer, el mando es vertical. Gramsci decía que ningún grupo progresista iba a florecer dentro de la propia iglesia católica, que tenía una estructura verticalizada, ¿no? Y bueno, si recordamos también a Mariátegui, él veía un efecto espejo entre lo que era pues el fascismo y el bolchevismo, ¿no? En su capacidad movilizadora también. Entonces, hay esa comunicación, los vasos comunicantes autoritarios, diría yo, de un lado a otro, que nos cruzan, y es la autoridad patriarcal, ¿no? Que ya la conocemos, ya la sabemos. Pero de alguna manera toda esta performance creo que es parte también de ya una crisis final, ¿no? Porque no en vano hemos vivido una época de derechos humanos desde el año 48, no en vano hemos tenido movimientos sociales, no todo nos ha llegado desde arriba, también nosotros hemos hecho un esfuerzo como movimientos sociales de apropiarnos, de concientizarnos, de vivir políticamente ciertas banderas y no nos vamos a conformar, ¿no? Entonces, yo creo, como decía hace un rato, que todo esto violento que estamos viviendo va a terminar implosionando y vamos a poder hacer
otro tipo de derechos, pero creo que con una base más firme que la que fue la que siguió a la Guerra Mundial y a la Guerra Fría, ¿no? Eso es un poco. Gracias, gracias Ariela, gracias Violeta.